soy Álvaro Fontela de Rayón Networks y en este vídeo vamos a hablar de WP Rocket en este año 2023, ¿vale? Vamos a hablar un poquillo de cómo está el panorama de los plugins de caché y demás. Yo es algo que toco mucho, ¿vale? Y que sí que es cierto que aunque llevo muchos años recomendando WP Rocket, no digo nunca que es el mejor plugin de caché, porque no considero que sea el mejor plugin de caché. Y esto lo dije hace poco en un short y lo vuelvo a repetir. No es el mejor plugin de caché por el simple hecho de que no tiene todas las funcionalidades que hay en el ámbito del caché. Entonces, por esta razón, yo lo considero que es el plugin que más se adapta a la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, el usuario, el webmaster, la persona que lleva la web, no es técnica completa, no tiene un perfil técnico completo, se tiene que ayudar de otros profesionales para administrar su web. Entonces necesita un plugin de caché que le permita crear, ojo, no implementar caché, sino crear una estrategia de caché efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que configurar unas políticas de vaciado de caché, tendría que configurar ciertos márgenes de seguridad a nivel de exclusiones de caché, y esto WP Rocket lo hace de forma totalmente automática. Y esto le saca muchísima carga de responsabilidad al usuario final que implementa el caché, ¿vale? Entonces, por esto yo siempre digo que WP Rocket se adapta a la mayoría de los casos, pero no es para nada el mejor plugin de caché. Si queremos, por ejemplo, si tenemos una web muy grande y necesitamos hacer caché de objetos, WP Rocket no tiene nada para hacer caché de objetos. De hecho, ellos mismos recomiendan en su web Memcache Redux, que es una librería para implementar Memcache en WordPress, pero Memcache Redux tampoco es la mejor opción para implementar caché con Memcache en WordPress. Para eso está V3 Total Caché, que nos permite implementar distintos tipos de caché en distintos tipos de soportes. Como por ejemplo, Redis, Memcache, APC. O sea, hay plugins que se adaptan mejor a unas circunstancias y hay plugins que se adaptan mejor a otras circunstancias. Entonces, para mí no existe el mejor, porque por ejemplo, V3 Total Caché está muy bien, ¿vale? Para casos webs muy grandes, estamos hablando de entornos distribuidos, muchísimo tráfico, caché de base de datos, pero cuando un usuario con un simple blog lo quiere instalar, es matar moscas a cañonazos. El consumo de recursos de ese plugin va a ser brutal y no va a compensar su implementación, ¿vale? Y después hay otros plugins por el medio, como pueden ser Little Speed Caché, como pueden ser Swift Performance, que son bastante mixtos en el sentido de que tienen perfiles. Swift Performance, por ejemplo, tiene un autoconfigurador que se adapta bastante bien. Little Speed Caché ahora mismo tiene los presets, que ya hablé de ellos aquí en el canal de YouTube. Y al final son distintas formas, digamos, puntos intermedios de abordar la estrategia de caché, ¿vale? De cómo implementar una estrategia de caché. Evidentemente, aquí todo se basa en las necesidades de nuestra web y los conocimientos que tengamos en ese momento, o sea, que tengamos a la hora de implementar. Si vamos a contratar a alguien, pues esa persona tiene que valorar, ya valorará ella en base a las necesidades de la web. Pero si somos nosotros quien vamos a implementar ese caché, realmente tenemos que ser capaces de decir, lo vamos a poder implementar. Y esto con WP Rocket nunca pasa. Es decir, con WP Rocket siempre vamos a poder implementarlo porque en último caso pues le preguntamos al soporte de WP Rocket y contestan encantados. Con otros plugins de caché, con V3 por ejemplo, sí que es cierto que la versión premium tiene soporte, pero nos encontramos una curva de aprendizaje mucho más salvaje. Swift Performance tiene soporte, Little Speed Caché, pues si un proveedor de hosting, pues, como por ejemplo nosotros en Rayón Networks, lo ofrecemos, pues podemos dar cierto soporte para el plugin, pero sin llegar nunca, también lo digo, yo no he visto ningún soporte de un plugin de caché que llegue al nivel de WP, o sea, del soporte de WP Rocket, y ahora vamos a ver por qué. Porque realmente para el caché en sí nunca vamos a necesitar un soporte como tal, pero sí que podemos necesitar un soporte un poquito más avanzado para la parte de optimización de código CSS y JS, en muchos casos HTML también. Y aquí es donde viene, digamos, el problema, aquí es donde se diferencia de los otros. Aunque ahora mismo hay cada vez más plugins de caché que están, que ya son suites de optimización, que están mejorando sus capacidades para hacer la limpieza de código CSS no usado de forma automática,
Sí que es cierto que WP Rocket fue, si no fue el primero, fue de los primeros y llevan mucho tiempo centrándose en esa funcionalidad. Y es la que marca un poco la diferencia a la hora de muchos casos, ya fuera de los conocimientos, ya fuera de todo lo que queramos hacer, es la que marca la diferencia. Porque si queremos usar el use CSS de WP Rocket, pues tenemos que utilizar el caché de WP Rocket. Aunque en esto en muchos casos, pues sea en webs muy grandes, sea sacrificar las capacidades de guardar en Memcached, en Redis, en APC, de otro tipo de plugins como pueden ser APC, o sea, como pueden ser V3, perdón, V3 todo el caché o, bueno, algunos más que hay, ¿vale? Aunque no hay muchos, tengo que admitirlo. Entonces, bueno, esto es un poco digamos, la balanza de qué nos compensa más, qué necesitamos en nuestra web, ya fuera, vuelvo a repetir, de esos conocimientos que podamos tener para implementar uno u otro plugin, ¿vale? Porque hay muchos clientes que, vuelvo a decirlo, son capaces de implementar un Swift Performance, pero cuando llegan a un V3 Total Cache se vuelven locos y no saben qué opciones marcar porque es un plugin, vuelvo a decirlo, con una curva de aprendizaje muchísimo más elevada y muchísimo más impactante, ¿vale? Por todo lo que hay que absorber para configurar. Por resumirlo de alguna forma, V3 Total Cache es un plugin que lleva muchísimos años. Para mí es una opción muy buena para casos donde necesitamos no page speed, no puntuaciones, no frontend hacia afuera, sino que necesitamos performance, ¿vale? WP Rocket es un plugin muy polivalente y para mí es, digamos, en el 90% de los casos lo más cómodo de implementar, lo más fácil de implementar y además que se adapta muy bien porque tiene unas políticas de vaciado de caché muy optimizadas. Tiene además una compatibilidad con WooCommerce, con Leardash, con la mayoría de plugins que ya le hace tener una lista de exclusiones muy depurada y muy potente y su CSS para mí es de los mejores, ¿vale? Sí que es cierto que está, pues hay algún SaaS que no voy a mencionar aquí que lo hace mejor, pero porque, bueno, se dedican exclusivamente a eso, como quien dice, pero la parte de un CSS está muy bien y la parte del delay de JS para mí también es uno de los mejores, más cómodos, no de los mejores, sino de los más cómodos en WP Rocket, ¿vale? Entonces, estamos ante un plugin que es capaz de adaptarse al 90% de los casos, pero vuelvo a decir que no es o sea, no es el mejor, es de los mejores, eso sí, pero no estamos hablando del mejor plugin de caché para WordPress, aunque si no quieres complicarte, pues es bastante recomendable en ese sentido pagar por WP Rocket.